parte. Muy bien. Aquí tengo un PDF, donde pues tenemos estos ejercicios. ¿Sí? Vamos a irlos comentando. ¿Sí? Son dos módulos, ¿sí? Vamos a avanzar ahorita al final de la clase, vamos a pasar lista. Son dos módulos el día de hoy, chicos. Vamos a comenzar con la explicación. Muy bien. Aquí tenemos unos ejercicios referentes a la segunda ley de Newton. El ejemplo número 1, por favor, tomen nota de ellos. Sí, vamos a necesitar igual su calculadora. Como ven, son ejercicios de opción múltiple. Y tenemos el primer caso que nos dice lo siguiente. Sobre un cuerpo de 60 kilogramos, actúa una fuerza de 300 newtons. ¿Qué aceleración le proporciona el cuerpo? En este caso, nos están diciendo que a ese objeto que tenemos allá, se le va a agregar una fuerza. Tenemos aquí nuestro objeto, podríamos decirlo así. A este objeto se le imprime, como dice ya, una fuerza determinada de 300 newtons. Esos 300 newtons actúan sobre una masa de 60 kilogramos. Por lo tanto, aquí vamos a emplear la fórmula que nos dice que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa. Por lo tanto, dividimos 300 newtons entre 60 kilogramos y obtenemos un resultado de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Allá está nuestro resultado. Entonces sería la opción B. Así estableceríamos ya nuestro resultado. Por favor, anótenlo. ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta aquí? Bien. Y tenemos otro ejemplo en la parte de abajo que nos enuncia lo siguiente. Dice allá, un cuerpo de 40 gramos es acelerado a razón de 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. Calcula la magnitud de la fuerza que acelera dicho cuerpo. Aquí la diferencia con el caso anterior es que las unidades que nos están planteando corresponden a gramos y a centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, pues que trabajaremos en el sistema CGS. ¿Y qué conlleva esto? Que las unidades, en este caso para la fuerza, no serían newtons, sino que serían dinas. Y sabemos que la fórmula a utilizar, pues nos dice que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces sería multiplicar el valor de los 40 gramos por 12 centímetros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esa multiplicación obtenemos un resultado de 480 y como les digo, aquí abajo,
quedaría de la siguiente forma. Multiplicando 40 gramos por 12 centímetros, nos quedaría un resultado de 480 dinas. Es decir, una dina equivale a que 1 gramo por centímetro sobre segunda al cuadrado. Entonces aquí la respuesta sería el inciso D. Ya está especificado. ¿Hay alguna duda con este segundo caso? Bien, anótenlo por favor. Digamos que estos son algunos de los ejemplos que podían, o ejercicios de este tipo, como les podrían ir preguntando. Como ven, ahí tenemos hasta las opciones. Durante el examen, recuerden que el examen es en el formulario de Google. ¿Lo copiamos, profe, o no? Por favor, que lo anoten. Bien, vamos al ejemplo número 3. Aquí nos dice lo siguiente, dice, sobre un cuerpo de masa M actúa una fuerza de magnitud F que le imprime una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Si la magnitud de la fuerza se reduce a la mitad y la masa se reduce
a una cuarta parte, ¿cuál es la nueva aceleración del cuerpo? En este caso tenemos el primer dato que nos dan es únicamente la aceleración, que es 4. Aquí está, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Después tenemos la relación de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza entre la masa es igual al valor de la aceleración. Y nos dice que si se reduce en este caso a la mitad la fuerza, es decir, la fuerza entre 2, y si la masa se reduce a la cuarta parte, ¿qué pasaría con esa aceleración? Entonces, ya suponemos, para determinar la aceleración sería la fuerza prima entre la masa prima, es decir, 1/2 de la fuerza entre 1/4 de la masa. Si hacemos la división de fracciones, quedaría 4 medios o 4 veces la fuerza entre 2 veces la masa, que nos daría 2 veces el valor de la fuerza entre la masa. Quiere decir que nos daría una aceleración duplicada. Si valía 4, entonces sería 2 por 4, 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en este caso, la opción sería el inciso A. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún detalle allá que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de continuar. Muy bien. ¿Ya está anotado para que veamos el siguiente caso? Yo le tomé foto para así no perderme tanto. Ok. Bien, el número 4 nos dice lo siguiente. Una fuerza actúa entre la superficie y el cuerpo que se ilustra en la siguiente figura. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F si el cuerpo se mueve con velocidad constante? Aquí vemos la influencia de distintas fuerzas sobre un cuerpo. Tenemos aquí unos ángulos de inclinación con dichas fuerzas. Si ustedes recuerdan, hemos entendido que las fuerzas son magnitudes vectoriales, los cuales necesitamos especificar su dirección y sentido.
Aquí podemos relacionar que esa fuerza resultante que obtenemos como F sería expresada primero determinando las componentes rectangulares de dichas fuerzas. Es decir, ¿está? Entonces, aquí tenemos la fuerza 1 en su componente en X, sería F1 por el coseno de 60. La fuerza 1 con su componente en Y sería fuerza 1 por el seno de 60 grados. La fuerza 2 trabaja con un ángulo de 150, como podemos observar. Ahí está, vean la imagen. Y sería igual la fuerza en Y de la fuerza 2 sería fuerza 2 por el seno de 150 grados.